Hay un momento en el que te das cuenta de que el hombre que te pide solo prepara algo sencillo para la cena, no está buscando una novia. Está entrevistando para una esposa de reemplazo, y para cuando entiendes cuál es realmente el trabajo, ya has estado haciéndolo durante 3 meses sin paga. Tengo 83 años. Mi nombre es Margarita. Y necesito contarte por qué salir con alguien después de los 60 fue la peor decisión que casi no sobreviví. No emocionalmente, físicamente. Porque a los 78 terminé en una sala de emergencias con presión arterial peligrosamente alta porque había pasado 4 meses matándome tratando de mantener vivo a un hombre que tenía un hijo perfectamente saludable viviendo a 15 minutos de distancia. Esto no es sobre ser amargada. Esto no es sobre odiar a los hombres. Esto es sobre la trampa que está esperando a cada mujer mayor de 60 que piensa que compañía significa encontrar a otro hombre del cual cuidar. Porque esto es lo que nadie te dice. Los hombres mayores no están buscando compañeras. Están buscando enfermeras con las que puedan acostarse. Y si eres una mujer que pasó 40 años siendo útil, empezarás a hacer su lavandería antes de que te des cuenta de que has sido contratada. Ricardo murió cuando yo tenía 75. Infarto en la cocina mientras preparaba su café matutino. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Lo lloré apropiadamente, profundamente. De la manera en que se supone que debes llorar a alguien con quien pasaste 46 años. Pero cerca del segundo año, el duelo comenzó a transformarse en algo más. Ya no era tristeza, solo vacío. La casa demasiado silenciosa. Comidas para una persona. Nadie con quien hablar por las tardes. Nadie que necesitara nada de mí. Y esa última parte, el no ser necesitada, se sentía peor que la soledad, porque durante 77 años toda mi identidad había sido construida en ser útil, ser la persona que manejaba las cosas, que mantenía todo funcionando, que se aseguraba de que todos los demás estuvieran cuidados. Sin ese rol no sabía quién se suponía que debía ser. Mi hija linda comenzó a sugerir que saliera más, conociera gente, me uniera a grupos, tal vez incluso considerara salir con alguien. Mamá, 77 ya no es viejo, podrías encontrar compañía. Alguien con quien hacer cosas. No tienes que estar sola. Me resistí al principio, se sentía desleal de alguna manera. Como si se suponía que debía simplemente aceptar estar sola por los años que me quedaran. Pero la soledad me desgastó. Me molió hasta que a los 78 dejé que mi vecina Sara me convenciera de unirme a un grupo social de mayores que se reunía los jueves por la tarde en la biblioteca. Allí fue donde conocí a Walter. Walter tenía 79, viudo desde hacía 3 años. Su esposa había muerto de cáncer de mama. Parecía agradable, educado. Tenía todo su cabello, lo cual aparentemente le importaba a las otras mujeres allí que seguían mencionándolo. Comenzamos a hablar después de las reuniones, solo casual al principio. Libro, clima, cómo había cambiado el pueblo desde que éramos jóvenes. Luego me preguntó si me gustaría tomar un café. ¿Café, de verdad? No en la biblioteca, solo nosotros dos. Dije que sí porque se sentía agradable ser invitada, agradable ser notada, agradable sentir que alguien me veía como algo más que solo la viuda de Ricardo o la madre anciana de alguien. El café se convirtió en almuerzo la siguiente semana. El almuerzo se convirtió en cena la semana siguiente. Y Walter parecía estar bien. Lo suficientemente agradable. Fácil de hablar con él de esa manera superficial en que hablan los hombres de su edad. Hechos, no sentimientos. Historias sobre el pasado, no pensamientos sobre el presente. No era Ricardo. No tenía la tranquila firmeza de Ricardo o la forma en que Ricardo realmente escuchaba cuando yo hablaba. Pero Ricardo se había ido hacía 3 años.
No podía esperar que todos fueran Ricardo. 6 semanas después de comenzar a ver a Walter, me invitó a su casa para cenar. Dijo que quería cocinar para mí para variar. Dijo que sería más cómodo que los restaurantes. Debería haber sabido que algo estaba mal en el momento en que llegué, porque podía ver a través de su ventana de cocina desde el camino de entrada. Ningún movimiento dentro, ninguna olla en la estufa, ninguna actividad. Toqué el timbre. Walter abrió usando la misma ropa que había usado para el almuerzo 3 días antes. Sonrió. Me llevó directo a su sala de estar, donde la televisión estaba encendida. La cocina estaba completamente vacía. El mostrador estaba vacío. La estufa estaba fría. El fregadero tenía platos sucios de lo que parecían varios días. Me paré en la entrada entre la sala de estar y la cocina y dije, «¿Pensé que ibas a hacer la cena?» Walter levantó la vista desde su sillón reclinable y dijo, «Oh, pensé que simplemente prepararíamos algo juntos». Más divertido de esa manera, ¿verdad? Tengo pollo en el refrigerador. Tal vez algunas verduras. Eres tan buena en la cocina, pensé que podrías hacer tu magia. ¿Hacer tu magia? Esas 3 palabras deberían haberme enviado directamente hacia la puerta. Deberían haberme hecho agarrar mi bolso e irme y nunca volver. Pero no lo hice, porque irme habría sido grosero. Habría herido sus sentimientos. Me habría hecho parecer difícil o fría o irrazonable por algo que parecía pequeño. Solo estaba siendo indefenso, ¿verdad? Solo un hombre que nunca aprendió a cocinar porque su esposa siempre lo había hecho. Así que fui a su cocina. Encontré el pollo en el refrigerador, todavía en el empaque de la tienda de comestibles de quién sabe cuándo. Encontré algunas zanahorias que estaban comenzando a ponerse blandas, algunas papas. Hice la cena mientras Walter se sentaba en su sillón reclinable viendo las noticias. Hacía comentarios ocasionales sobre lo que estaba en la TV. Nunca se levantó. Nunca ofreció ayudar. Nunca siquiera preguntó si necesitaba algo. Solo se sentó allí mientras yo cocinaba una comida completa en su cocina, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando la cena estuvo lista, vino a la mesa. Comió. Dijo que estaba deliciosa. Dijo gracias. Dijo que yo era tan buena cocinera. Dijo que su difunta esposa María solía hacer pollo justo así. Y sentí algo retorcerse en mi estómago, porque no era Margarita en ese momento. Era el reemplazo de María. La nueva mujer haciendo lo que María solía hacer. Pero me dije a mí misma que estaba exagerando. Era solo una comida. Probablemente genuinamente pensó que cocinar juntos significaba que yo lo manejaría mientras él supervisaba. Luego usé su baño y vi sus medicamentos. Frascos de recetas esparcidos por todas partes, diferentes farmacias, algunos de ellos vencidos. Ninguna organización en absoluto. Y antes de que pudiera detenerme, antes de que siquiera pensara en ello, los estaba organizando, clasificándolos por tipo, tirándolo vencido, arreglándolos para que pudiera llevar el control. 46 años de ser esposa no desaparecen simplemente. Está en tus huesos. Ves el caos y tus manos comienzan a arreglarlo automáticamente. Walter lo notó cuando pasó por el baño. Dijo, «Oh, wow, muchas gracias. Nunca puedo llevar el control de esas cosas». María solía manejar todos mis medicamentos. He sido un desastre desde que murió. María solía manejar todos mis medicamentos. Esa debería haber sido mi advertencia. Debería haber sido el momento en que entendí lo que estaba pasando, pero en cambio me sentí útil de nuevo, necesitada, como si tuviera un propósito. Así que cuando Walter mencionó la siguiente semana que tenía una cita con el médico y no le gustaba conducir en el tráfico, me ofrecí a llevarlo. Cuando dijo que su casa se estaba poniendo desordenada y no podía mantenerla al día, comencé a ordenar cuando estaba allí. Cuando dijo que nunca sabía qué hacer para la cena ya,
comencé a traer porciones extra de comidas que había hecho para mí. En 3 meses estaba en la casa de Walter 4 veces por semana, cocinando sus comidas, haciendo su lavandería, manejando sus medicamentos, programando sus citas médicas, organizando su papeleo. Apenas hablábamos, no realmente, no sobre nada que importara. Solo conversación superficial, mientras yo trabajaba en su cocina y él se sentaba en su sala de estar viendo televisión o leyendo el periódico. A los 78 años tenía un trabajo de tiempo completo, sin paga, para el que nunca había aplicado. Y la descripción del trabajo era idéntica a la que había hecho durante 46 años para Ricardo. Mi hermana Juana lo notó primero. Me llamó un martes por la tarde y dijo, ¿estás allí otra vez? Margarita, esa es la 4ª vez esta semana. ¿Qué está pasando exactamente entre ustedes dos? Di que estábamos saliendo, que él necesitaba ayuda con algunas cosas, que no era gran cosa. Juana se quedó callada. Luego dijo, ¿él alguna vez va a tu casa? ¿Alguna vez cocina para ti? ¿Te ayuda con algo? No pude responder, porque la respuesta era no. Walter nunca había estado en mi casa, nunca me había cocinado una comida, nunca había ofrecido ayudarme con nada. La relación solo iba en una dirección, mi energía hacia sus necesidades, mi tiempo hacia su conveniencia, mi trabajo hacia su comodidad. Pero no lo terminé, no podía terminarlo, porque Walter era agradecido, decía gracias, me decía cuánto me valoraba, lo perdido que estaría sin mí. Y ese agradecimiento se sentía como ser vista, ser valorada, ser necesaria. Había pasado los últimos 5 años de mi matrimonio con Ricardo siendo invisible. Él había dejado de notar lo que hacía, dejó de decir gracias. Solo esperaba la cena en la mesa y ropa limpia en el cajón, porque eso es lo que hacen 46 años. Hace que todo tu trabajo desaparezca en el ruido de fondo. Walter lo notaba. Walter me agradecía. Eso se sentía como algo. Mi presión arterial comenzó a subir. El médico lo notó en mi chequeo anual. Preguntó si algo estresante estaba pasando en mi vida. Dije que no. Todo estaba bien. Estaba saliendo con alguien, manteniéndome ocupada, manteniéndome activa. Aumentó mi medicamento. Me dijo que lo monitoreara en casa. Me dijo que redujera el estrés. Pero no conecté los puntos. No vi que mantenerme activa significaba trabajarme hasta el agotamiento 4 días a la semana en la casa de otra persona. El punto de quiebre llegó un martes por la noche de octubre. 9:45 de la noche. Ya estaba en la cama, ya exhausta de un día que había incluido hacer el desayuno de Walter, llevarlo a una cita dental, hacer sus compras de comestibles y cocinar su cena. Mi teléfono sonó. Walter. Se había caído al salir de su sillón reclinable. Dijo que estaba bien. Solo se había golpeado la rodilla. ¿Pero podía ir a ayudarlo? No podía levantarse solo. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que llamara a su hijo. Su hijo Brian, que vivía a 15 minutos de distancia. Pero Walter dijo que Brian probablemente estaba dormido. No quería molestarlo. Y yo estaba despierta, ¿verdad? Y no me importaba, ¿verdad? Así que me vestí. Conduje 25 minutos al otro lado del pueblo en la oscuridad. Entré con la llave que Walter me había dado para emergencias. Lo encontré en el piso junto a su sillón reclinable. Lo ayudé a levantarse. Conseguí hielo para su rodilla. Me aseguré de que pudiera caminar. Lo llevé a la cama. Me aseguré de que tomara sus medicamentos de la noche. Conduje a casa a las 11:30 de la noche con mis manos temblando tan mal que tuve que detenerme 2 veces. No de miedo, de furia. Una rabia tan profunda y completa que no podía ver bien. Porque Walter tenía un hijo saludable de 50 y tantos que vivía a 15 minutos de distancia. Pero Walter me llamó a mí, la mujer con la que había estado saliendo durante 4 meses.
Me llamó a las 9:45 de la noche en lugar de a su propio hijo, porque era más fácil pedírmelo a mí, más entrenada para responder, más dispuesta a dejar todo sin cuestionamiento. Me senté en mi camino de entrada durante 30 minutos antes de entrar. Solo me senté allí en el carro oscuro pensando en lo que me había convertido. No la novia de Walter, la cuidadora no pagada de Walter, todo el trabajo de ser esposa, ninguna de la protección legal, ninguno del compromiso, ninguno de la sociedad. Solo servicio, solo útil, solo necesitada. Mi hija Linda llamó la siguiente mañana para ver cómo estaba. Hablábamos todos los miércoles, llamada de rutina. Le conté sobre la caída de Walter, sobre conducir al otro lado del pueblo a las 9:45, sobre ayudarlo a levantarse, sobre el hielo y los medicamentos y llevarlo a la cama. Lo conté como una historia normal, como si fuera solo lo que haces cuando te importa a alguien. Linda se quedó muy callada. Ese silencio específico que significa que está eligiendo sus palabras cuidadosamente para no decir lo que realmente está pensando. Luego dijo muy gentilmente: «Mamá, cuidaste a papá durante 46 años. Lo viste morir. Finalmente te liberaste. ¿En serio vas a pasar el tiempo que te queda siendo enfermera de otro hombre que no puede cuidarse a sí mismo?» Comencé a defender a Walter. Comencé a decir que no era así, que él me apreciaba, que necesitaba ayuda y no tenía a nadie más. Pero mi voz se quebró. Se partió a la mitad. Y Linda lo escuchó. Y yo lo escuché. Linda dijo: «Tiene un hijo, mamá. Tiene un hijo que vive a 15 minutos de distancia. ¿Por qué te está llamando a ti de noche en lugar de a su hijo?» No pude responder. Después de colgar, me senté en mi mesa de cocina durante más de una hora. No me moví. No encendí la TV. No hice té. Solo me senté allí. Y lloré. No lágrimas tristes, lágrimas enojadas, del tipo que vienen de un lugar profundo y viejo y cansado. Enojada con Walter por usarme. Enojada conmigo misma por dejarlo. Enojada por 46 años de entrenamiento que me hicieron incapaz de ver necesidad sin llenarla. Enojada con Ricardo por morir y dejarme tan desesperada por propósito que me ofrecería voluntaria para la servidumbre solo para sentirme necesaria de nuevo. Llamé a mi amiga Alicia al día siguiente. Alicia había enviudado el mismo año que yo. Nos conocíamos desde nuestros 40. Comencé a contarle sobre Walter, sobre la llamada de Linda, sobre la caída y el rescate de medianoche. Antes de que pudiera terminar, Alicia dijo: «Hice lo mismo. El año después de que Tom murió, conocí a un hombre llamado Carlos. En 2 meses estaba manejando toda su vida, cocinando, limpiando, manejando todo. Me di cuenta un día de que había enterrado a un esposo, no iba a enterrar a otro hombre con el que ni siquiera estaba casada, mientras destruía mi propia salud en el proceso». Se había alejado de Carlos 6 meses antes. Dijo que fue la decisión más difícil y mejor que había tomado desde que Tom murió. Fue entonces cuando entendí que esto no era sobre Walter siendo egoísta o indefenso. Esto era más grande. Esto era toda una generación de hombres que nunca fueron enseñados a cuidarse a sí mismos, y toda una generación de mujeres que nunca fueron enseñadas que no tenían que cuidar a todos los demás. Pero también tenía que ser honesta conmigo misma. Nadie me forzó a la cocina de Walter. Nadie me hizo conducir al otro lado del pueblo a las 9:45 de la noche cuando él tenía un hijo a 15 minutos de distancia. Lo hice porque durante 78 años solo sabía quién era cuando alguien me necesitaba. Mi identidad estaba construida en ser útil, en arreglar cosas, en asegurarme de que todos los demás estuvieran bien. Quita eso y no tenía idea de quién se suponía que era Margarita. De hecho, escribí todo esto, cada patrón que vi, cada trampa en la que caí.
cada señal de advertencia que perdí, todo lo que desearía que alguien me hubiera dicho antes de casi destruir mi salud, tratando de ser útil a un hombre que me veía como el reemplazo de su esposa muerta. Lo puse en un libro llamado El Código de la Libertad. Mi hijo David me llama constantemente al respecto ahora. Dice que es demasiado duro con los hombres. Dice que me hace ver amargada. Dice que la gente va a pensar que estoy diciendo a las mujeres que mueran solas. Dice que necesito retirarlo antes de que avergüence más a la familia. Pero una mujer llamada Estela de Cádiz me escribió la semana pasada. Tiene 74. Había estado saliendo con un hombre durante 7 meses, cocinando todas sus comidas, manejando toda su casa, haciendo sus recados. Leyó el libro. Reconoció cada patrón. Terminó la relación el mismo día. Dijo que prefería estar sola que ser una sirvienta pretendiendo ser una novia. Una mujer llamada Lucía de Murcia, 76, viuda desde hacía 5 años. El hombre con el que estaba saliendo seguía olvidando cómo usar su lavadora. Seguía pidiéndole que viniera y se lo mostrara de nuevo. Leyó el libro. Le dijo que YouTube existe. Dejó de responder sus llamadas. Una mujer llamada Rita de Aragón, 68, había estado con un hombre durante 8 meses que nunca había visitado su casa ni una vez. Ella siempre estaba en su lugar, siempre cocinando, siempre limpiando, siempre sirviendo. El libro la ayudó a ver que no era su novia, era su ama de llaves no pagada, a quien ocasionalmente llevaba a cenar. Lo dejó inmediatamente. El enlace está en el comentario fijado. David va a seguir presionándome, seguir llamando, seguir diciendo que está avergonzando a la familia, seguir preocupándose por lo que piensa la gente. Pero las mujeres lo están leyendo y están saliendo antes de perderse completamente, así que se queda por ahora. Terminé las cosas con Walter 3 días después de la llamada de Linda. Conduje a su casa en medio del día. Lo encontré en su lugar usual, sillón reclinable, televisión encendida. Le dije que no podía hacer esto más, que necesitaba enfocarme en mi propia salud. Mi propia vida, mi propia paz. Walter se veía genuinamente sorprendido, confundido, incluso herido, dijo. Pero pensé que las cosas iban tan bien. Pensé que disfrutabas ayudarme. Pensé que teníamos algo especial. Dije, Walter, no tenemos algo especial. Tienes un ama de llaves y enfermera gratis a quien ocasionalmente llevas a restaurantes. Eso no es una relación. Eso es yo trabajando un trabajo de tiempo completo por el que no me estás pagando. Se puso a la defensiva inmediatamente, voz elevándose. Dijo que nunca me pidió hacer esas cosas. Dijo que me ofrecí voluntaria para todo eso. Dijo que yo quería ayudar. Dijo que pensó que necesitaba sentirme útil después de que Ricardo murió. Y aquí está lo devastador. Tenía parcialmente razón. Nunca pidió explícitamente. Nunca exigió, nunca forzó, solo necesitaba, constantemente, visiblemente, obviamente. Y yo respondí a esa necesidad de la manera en que había sido entrenada para responder durante 78 años, automáticamente, sin pensar, sin cuestionar si su necesidad era realmente mi responsabilidad. Pero la necesidad no es amor, el agradecimiento no es sociedad. Ser útil no es lo mismo que ser valorada como persona. Le dije a Walter que esperaba que aprendiera a cuidarse a sí mismo, o contratar a alguien para ayudarlo, o pedirle a su hijo Brian la ayuda que claramente necesitaba. Pero yo no iba a ser su solución más. Dijo, vas a morir sola y te arrepentirás de esto. Nadie más va a soportarte a tu edad. Dije, tal vez. Pero prefiero morir sola en mi propia casa que morir exhausta en la tuya. Salí, conduje a casa. Tiré la llave que me había dado para emergencias. Lloré durante 3 horas. No porque extrañara a Walter,
porque casi me había perdido de nuevo. Casi desaparecí en el servicio de nuevo. Casi pasé mis años finales siendo la enfermera no pagada de alguien de nuevo. Mi presión arterial comenzó a bajar en un mes, no inmediatamente, pero gradualmente, mediblemente. El médico lo notó en mi próxima cita. Preguntó qué había cambiado en mi vida. Le dije que había dejado de salir con alguien. Sonrió ligeramente. Asintió. No hizo más preguntas. Solo dijo, sigue haciendo lo que estés haciendo. Tengo 83 ahora, 5 años después de Walter. No he salido con nadie desde entonces. No planeo hacerlo. No porque sea amargada, no porque odie a los hombres, no porque todos los hombres sean terribles o busquen usar a las mujeres, sino porque finalmente entiendo lo que realmente estaba buscando cuando comencé a salir con Walter. No estaba buscando compañía, estaba buscando relevancia, prueba de que todavía importaba. Un rol que tuviera sentido después de pasar 75 años siendo la esposa o madre o cuidadora de alguien. Y traté de encontrar eso siendo útil a un hombre que necesitaba todo lo que había pasado 46 años dándole a Ricardo. Pero ahora sé que importar no debería requerir servicio, que el valor no debería requerir agotamiento, que la compañía no debería significar volver a roles que pasaste 3 años aprendiendo a vivir sin ellos. Conozco mujeres que salieron con alguien después de los 60 y encontraron sociedades reales, relaciones iguales, hombres que podían cocinar sus propias comidas y manejar sus propias vidas y no necesitaban a alguien para reemplazar a su esposa muerta. Esos hombres existen. No estoy diciendo que no, pero son raros. Porque la mayoría de los hombres de mi edad, hombres en sus 70 y 80, fueron criados con esposas que hacían todo, que manejaban cada aspecto de la vida diaria, que los hicieron completamente dependientes sin que ninguna de las dos personas se diera cuenta. Y cuando esas esposas murieron, esos hombres no aprendieron independencia. No aprendieron a cocinar o limpiar o manejar medicamentos o programar citas. Solo comenzaron a buscar a la próxima mujer para llenar el rol. Y las mujeres de mi edad, mujeres que pasaron 50, 60 años siendo esposas y madres y cuidadoras, estamos tan profundamente entrenadas para responder a la necesidad que no podemos ver la trampa hasta que ya estamos atrapadas en ella. Hasta que ya estamos cocinando en la cocina de otra persona a las 9 de la noche, preguntándonos cómo llegamos aquí de nuevo. El libro está en el comentario fijado, El Código de la Libertad. Todo lo que aprendí sobre reconocer la diferencia entre sociedad y servidumbre antes de perderte a ti misma. David sigue llamando, sigue insistiendo en que tiene que ser retirado. Dice que la gente en el pueblo está hablando. Dice que estoy arruinando la reputación de Walter. Dice que estoy haciendo que la familia se vea fría e implacable. Pero si salva a una mujer de lo que pasé, de casi destruir su salud tratando de ser útil a un hombre que solo necesitaba una esposa de reemplazo, importa más que la reputación. Así que se queda. Al menos por ahora. Si quieres quedarte conmigo de nuevo, estaré aquí, todavía sola, todavía libre, todavía aprendiendo lo que significa importar sin servir. Cuídate, signifique lo que signifique para ti.